Gracias a nuestro Dios por este ambiente, un ambiente espiritual que se va a complementar ahora con la meditación de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a hablar de la renovación de nuestra mente, de ver la importancia que tiene para nuestra vida el ir renovando la mente hacia la claridad de nuestro Dios. Tal vez el desconocimiento de lo que Dios quiere para nosotros es como un sitio oscuro donde estamos poco restringidos de no saber qué hacer. Pero lo que Dios quiere es que cada vez más salgamos a su luz para entender cuál es la voluntad de Él y para gozarnos en esa voluntad. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, el verso 2. Un verso bastante conocido y de mucha profundidad. Este verso tiene muchos conceptos que analizar, pero el corazón de este verso, la parte principal de este verso es renovar nuestro entendimiento, es renovar nuestra mente. Empieza diciéndonos: no os conforméis a este siglo. La conformación es la forma que nosotros hemos adquirido al medio que nos rodea. Hemos aprendido de nuestro medio cómo ver las cosas, cómo obtener las cosas y cómo hacer las cosas. Y de esa forma estamos hechos, como el mundo nos ha enseñado. Y la palabra de Dios dice que no te conformes, no seas de la misma forma que el mundo, transfórmate. Nos llama a tener una nueva forma, transfórmate. ¿Y cómo nos transformamos? Nos transformamos por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, Dios quiere que nos transformemos. Y para eso tenemos que renovar nuestra mente. Renovar aquí significa: lo que está obsoleto, quítalo y pon lo que ahora hace falta. Y en el mundo hemos aprendido muchas cosas, a verlas, a hacerlas, a desearlas, a tenerlas, de acuerdo al mundo. Pero el Señor dice: eso es obsoleto. Ahora tú puedes hacer las cosas de otra manera. Tú puedes tener las cosas de otra manera y ver todo de otra manera. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Solo con la renovación viene la transformación. Y la transformación va a comprobar en nosotros cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Nuestra vida es de acuerdo a la voluntad de Dios? Analízate. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa tienes? ¿Es la voluntad de Dios y es buena y es agradable y es perfecta? Y si no, tienes que transformarte para que puedas comprobarlo. ¿Y cómo te transformas? Renovando nuestra mente. De ahí que es importante la renovación de nuestra mente. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de eso. ¿Qué es la renovación de nuestra mente? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Ya que es el corazón de este verso, que es importantísimo para podernos transformarnos y transformados poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En el principio del siglo XIX se levantó un movimiento llamado el Nuevo Pensamiento. El Nuevo Pensamiento es un movimiento metafísico que va un poco más allá de la física, metafísico, y plantea que en el cosmos, en el universo, hay dos cargas, la carga positiva y la carga negativa. Y nosotros somos parte del cosmos, es lo que dice el Nuevo Pensamiento, que no es nuevo porque es desde Aristóteles, porque él fue el quien lo planteó, sino que en el siglo XIX se le dio un auge, y es tan fuerte que ha llegado hasta nuestros días. Incluso en el 2006 se ha puesto a venta con mucho éxito un libro llamado El Éxito, que tiene todos los fundamentos, todas estas leyes cósmicas. Y el planteamiento dice que como tú eres parte del cosmos, cuando tú piensas y cuando tú dices con tus labios cosas positivas, se va a producir aquí una nueva ley que se llama la ley de la atracción. La ley de la atracción dice que cuando tú tienes una mente positiva y unas declaraciones positivas, atraes todo lo positivo del cosmos hacia ti y te sucede. Por eso es que tú no tienes que tener pensamientos negativos. Tú tienes que tener pensamientos positivos acerca de ti, que eres un triunfador, que eres rico, que eres sano, que eres exitoso,
que desearlo con mucha intensidad, entonces atraes la llamada vibración positiva hacia ti y te resultan las cosas. De lo contrario, si tú tienes pensamientos negativos o pesimistas, estás atrayendo la negatividad a tu vida y lo que estás pensando que te va a suceder, te sucede. Y llegan a decir incluso que el accidente de un familiar o la muerte de un familiar es porque tú en alguna oportunidad o alguien lo ha deseado, porque te has enemistado, le has deseado la muerte y le vino. De ahí que te dicen que no tienes que ser negativo. En Estados Unidos, en la década de los 60 y de los 70, tomaron este movimiento y lo han aplicado al ámbito empresarial, de tal forma que prohibían a sus empleados pensar mal de sus empresas. Todos tenían que hablar positivo para su empresa, porque si hablabas negativo, podrías llevar a la quiebra a esa empresa. No solamente en el campo secular se ha ampliado esto, sino que peligrosamente este concepto se ha metido en las iglesias. Y ahora las iglesias cristianas, un grupo de ellas, le llama pensamiento positivo y de prosperidad. Y las iglesias están creciendo tremendamente por este movimiento que se está metiendo en las iglesias. Incluso hay un gran predicador, Austin, que ha escrito libros y sus predicaciones siempre son de ánimo, de levantar el ánimo en la gente, de incentivarles a pensar positivo. Por ello no hablan del pecado, porque el pecado es algo negativo, que estás en error, que vas a ser castigado, son pensamientos negativos. Y tú estás para animar a la gente, entonces tú tienes simplemente que hablarle que tú puedes, que tú lo haces. Y han llegado en este desarrollo de este movimiento a las famosas declaraciones. Yo declaro, yo promulgo, yo decreto. Y para darle un tono de espiritualidad es en el nombre de Jesús yo declaro, en el nombre de Jesús yo promulgo que se van a hacer las cosas. Es peligroso esta renovación de pensamiento en ese movimiento porque es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro pesimista, pero tampoco abre esa cabida a que tú hagas ese tipo de cosas. Porque si nosotros, por declarar, suceden las cosas, ¿para qué necesitamos de un Dios? Cuando nosotros cogemos esta forma de pensamiento actual, pensamiento positivo, estamos dándole la honra y el beneficio solo al hombre. Que el hombre, por pensar así, por pensar positivo, es que logra las cosas. Y en ese sentido, van a suceder lo que yo digo y no lo que Dios quiere. De ahí, por ejemplo, que peligrosamente alguien puede ir a una persona y dice, yo declaro que tú vas a ser bendecido, yo declaro que tú vas a ser hijo de Dios. Y creemos que porque decimos eso, esa persona va a ser hijo de Dios. Si cuando nuestra responsabilidad para con Dios es personal, si Él se arrepiente de sus pecados, si Él decide andar a la verdad de Dios y en la obediencia de Dios, las cosas cambiarán y le funcionarán, pero no porque yo lo digo. Yo no tengo la capacidad ni el poder de cambiar a nadie. No porque yo lo digo tiene que suceder. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros permanecemos en Jesús y sus mandamientos permanecen en nosotros, entonces pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. No dice declara y se te será hecho. Promulga y se te será hecho. Dice pedir. Una actitud de sumisión. Señor, si tú quieres. Pedir, rogar, suplicar. Es lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Este movimiento cristiano de pensamiento positivo coge pasajes de la palabra de Dios y los saca de su contexto para su propio fin. De ahí que la Biblia se tiene que estudiar siempre en su contexto. Un pasaje, un texto, tiene que entenderse en su contexto, es decir, cuándo se dijo, para quién se dijo, por qué se dijo, para qué se dijo. Solo así se puede entender un pasaje. Pero los del movimiento positivo toman pasajes arrancándolos de su contexto. Por ejemplo, dicen, en el Salmo 2 hay un verso que dice, pídeme y te daré las naciones. Entonces dice, no, la palabra de Dios dice que yo puedo pedir y Dios me va a dar todas las naciones. Y si analizamos ese verso, es un verso que es un salmo mesiánico y la palabra que se está dando es para Jesús. A Él se le dijo, pídeme y te daré las naciones por herencia, no a ti.
Algunos que sacan el pasaje de Josué capítulo 1, verso 3, donde dice, donde pisare la planta de mi pie, yo lo reclamaré para mí, porque dice el verso, la tierra que tú pises yo te lo daré. Y toman este verso para decir, donde yo piso es mío. Pues ya que nosotros hemos pisado esta iglesia, pobre Javi ya se quedó sin local. ¿O cuántos de ustedes habrán ido a su banco? Pues es suyo, ¿no? Si crees que es eso, anda, es tuyo, sácate los euros y no te olvides de dar tus diezmos. Entonces sacar versos de su contexto trae todo este tipo de doctrinas en el aire, no están basadas. Entonces, ¿cómo renovamos nosotros nuestra mente? Ya que es importante renovar nuestra mente y podemos caer en un juego peligroso, ¿cómo renovamos nuestra mente? La mente es renovada por la palabra de Dios. Y tú solamente tienes que aceptar lo que la palabra de Dios diga. La palabra de Dios te va a decir en qué cosa debes pensar. Todo lo amable, todo lo justo, todo lo bueno, en lo que tú debes pensar. Además, la palabra de Dios te dice quién eres tú, qué puedes hacer, qué cosa tienes. Lo que la palabra de Dios te enseñe, eso tienes que creerlo. La palabra de Dios te posiciona, te condiciona y te direcciona. Te dice quién eres, qué cosa puedes hacer y qué cosa debes hacer. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios nos trae renuevo. Pero nosotros podemos decir, sí, pero ¿y los otros? De ese movimiento extraño en las iglesias, el movimiento de la prosperidad y del pensamiento positivo, también se basan en la Biblia. Entonces, ¿cuánto más peligroso para nosotros debe ser el no hacer oído a lo que se nos dice? Ni a mí siquiera me hagan caso. Ustedes tienen que volverse unos cuidadosos estudiantes de la Biblia. Tienen que agarrar un pasaje y ver cómo lo aplico este pasaje, qué me está diciendo, dentro de su contexto. Y hay que desglosarlo. Eso se llama la exégesis, cuando tú desglosas un pasaje para estudiarlo completamente y saber qué realmente está queriendo decir la palabra de Dios, para quién lo dijo y si lo puedo tomar. Entonces, es importante renovar nuestra mente, es importante renovarla con la palabra de Dios. Y ya que podemos mal interpretarla, entonces tenemos que tener mucho cuidado y saber cómo estudiarla y saber cómo sacar las verdades de este libro. Es importantísimo entonces saber cómo estudiamos la palabra de Dios. Les voy a contar una historia. Este era un hombre que encontró a una águila media muerta al pie de un árbol y se dio cuenta que arriba estaba su nido. Alguien le disparó a la ave y estaba por morir. Entonces él sube, escala y encuentra que en el nido había un huevo y lo nota un poco calientito, entonces lo saca. Y como tenía sus gallinas, en una que recién se había puesto a ovar sus huevos, se lo puso también al huevo ahí, a ver si algo sale. Pues nació un aguilucho, nació antes que sus demás compañeros, y ahí estaba la aguilita, un pollito más. Al poco tiempo los demás pollitos también reventaron, y la gallina contenta, ¿no?, con su primer hijo y sus demás hijos que nacieron. Transcurren los días y los llevaba al campo a aprender a rascar, a buscar los gusanitos, a picotear las piedritas y las semillas que podían encontrar. Y la águila conformó su mente a la mente de un pollo y se comportaba como veía a los demás. Claro, su formita era medio extraña y cuando los demás decían pío, 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 él decía ¡ah! Sonido medio raro, pero bueno, algo mal de la garganta. ¿Qué puede ser, no? Y así creció esta ave, un pollo grande ya, y un día mientras escarbaba ahí mirando la tierra a ver qué comía, escucha unos ruidos en lo alto. Su cabeza arriba para mirar y ve unas águilas que revoloteaban en lo alto y hacían el mismo sonido que ella. Mientras las oía gritar, él repetía. Algo empezó a suceder dentro de este animal, como lo que le pasó a ese leopardo que lo encontraron de cachorrito y lo llevaron a la aldea a criarlo y se hizo una mascota. Los niños jugaban y el animal empezó a crecer un animal grande, pero doméstico, no agresivo, hasta que olió y probó la sangre. En ese momento, algo dentro del animal despertó. Así le estaba sucediendo al águila. Escuchaba gritar y él repetía y sus alas
medio que se le hacían así, porque algo estaba sucediendo. De pronto se dio cuenta que ya no encuadraba con su ambiente. Esto es lo que hace la palabra de Dios con un hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios y esa nueva criatura está dentro de ti, cuando empiezas a leer la palabra de Dios, te das cuenta de lo que tienes en Dios, de lo que eres en Dios, y algo pasa en ti, porque tú eres de otra naturaleza. Los cristianos somos de otra naturaleza. Pero tú me dirás, hermano, hermanito, si yo voy a cambiar, que no sean por cuentitos ni fábulas de viejas, nada de bichos esos. Muy bien, bueno, ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 9. Y a ver qué nos trae la reflexión de la palabra de Dios a nuestras mentes. ¿En qué nos hace pensar? Muy bien, leemos la historia. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para el hijo de tu señor, para que tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Una historia que necesita un poquito de aclaración. ¿Quién es Mefiboset? Mefiboset es el nieto del rey Saúl. El rey Saúl, el primer gobernante de Israel, un rey poderoso. Este rey tenía su hijo llamado Jonatán. Jonatán era el príncipe heredero. Y Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset, que era el principito heredero también de su padre. Mefiboset era de la línea real, pero pasaron cosas. Este rey Saúl, el abuelo, no se comportó a la altura de lo que Dios quería de él, sino que fue desobediente, rebelde, consultó a los brujos, una serie de cosas malas hizo este rey. Y Dios se apartó de él y estaban en plena guerra. Estaban para iniciar una tremenda guerra con el archienemigo de siempre, los filisteos. Y como Dios había quitado su favor de él, Saúl trató de esforzarse lo que fuese, pero en esa batalla murió. Murió el rey Saúl y también murió Jonatán, su hijo. En ese mismo día, Mefiboset se quedó huérfano de abuelo y huérfano de padre. Y la noticia llegó a palacio, que los enemigos habían ganado y que se acercaban. Entonces la nodriza, la que estaba encargado del cuidado de este niño de 5 años, con la idea
que de repente vienen a palacio y matan a todos, y especialmente a los descendientes del rey, porque esa era la costumbre. Entonces toma al niño en sus brazos y huye. Y en la huida, en el trayecto, esta mujer se descuida y deja caer al niño a tierra, con tal desgracia que se le rompen los 2 pies y queda tuido. Entonces, después resulta este muchacho escondido en una casa y en un lugar llamado Lodebar. Lodebar es un lugar cuya palabra también tiene un significado. Lodebar, palabra compuesta que significa no palabra o no vida. Es un sitio de incomunicación o un sitio solitario. Y ahí se encontraba este joven, que cuando se escribe esta historia más o menos se calcula que tendrá ya unos 20 a 30 años, este joven, Mefiboset, todavía escondido en ese lugar de soledad, de no comunicación, con el temor todavía que puedan ir contra su vida, porque era uno de los descendientes del rey. La costumbre era que el rey que subía mataba a todos los descendientes del trono anterior, para que no haya ningún descendiente que después vaya a reclamar el trono. Y para remate era tuido de los 2 pies. Una situación que podría compararse con la nuestra en algunas circunstancias. Ha cambiado mi vida. Yo, que estaba en el palacio, que he vivido allí, que he experimentado lo que es estar en un palacio donde me servían, donde tenía todo, y ahora no tengo nada. Me he quedado huérfano y lisiado. Y podríamos tener muchas cosas a quien echar la culpa, incluso a nuestra nodriza. Esta mujer estaba encargada de cuidarme y mira lo que hizo conmigo, no hizo su trabajo conmigo, y por eso estoy así como estoy. Pero la misericordia de Dios es la que se mueve aquí en esta historia. Y es Dios quien toca el corazón del rey de turno, David, y le pone en su mente buscar a alguien, a un descendiente del rey Saúl, a quien hacerle misericordia. Y David está inquieto pensando, de repente no puede dormir, quién sabe, hasta que él dice lo que vemos en el verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Jonatán era un amigo muy íntimo de David, un buen amigo. Y él, porque él era un hombre de guerra, David, pero aquí está lleno de misericordia él, algo que no es muy normal tal vez en él, está que le invade pensar en hacer misericordia a alguien por amor a Jonatán. Y le dicen: sí, hay un siervo del ex rey, del rey Saúl. De repente él sepa, lo manda a llamar, Siba se llama, y le dice igual el rey: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia de Dios? Él dice: sí, mi rey, ha quedado uno. Con temor, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, hay uno, es hijo de Jonatán. David dice: Jonatán, mi amigo, su hijo, ¿dónde está? Está en Lodebar. Mándenlo a traer. Así que van hasta allá y lo traen a este hombre. Y David le dice: ¡Mefiboset! Mefiboset está temblando y dice: ya me conoce. Y ahora, ¿para qué me manda a llamar? Para matarme, porque es la costumbre aquí, matar. Y el temor era evidente, que David le dice: no temas, si yo te he mandado a llamar es para hacerte misericordia de Dios. Yo te he llamado para devolverte todas tus cosas. Yo te he llamado para que vivas en mi palacio. Yo te he llamado para que comas a mi mesa siempre, que seas uno de mis hijos. Tantas bondades de pronto, tantos beneficios ofrecidos. Y Mefiboset responde y dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y es muchas veces la respuesta nuestra hacia las bondades de Dios. Tal vez tú estás en esa esfera de incomunicación. De repente lo que se habla, lo que se medita, lo que se dice acerca de Dios no te llega. A otros sí les despierta el ánimo, el entusiasmo de querer hacer más por Dios, de entregar sus vidas a Dios. Y a ti no te pasa nada, porque la palabra no está llegando, estás en la incomunicación y estás sintiéndote ese menospreciado.
ese bueno para nada, ese perro muerto pensando que eres. Pero la palabra de Dios aquí es generosa y es la misericordia de Dios donde dice, no te quiero ver ahí, te quiero sacar de esa oscuridad a esta claridad. Mira los beneficios, mira lo que hemos leído en el Salmo 103 hoy día. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias y los beneficios que hemos leído. Es lo que está ofreciendo Dios, te está ofreciendo a ti en esta mañana. Medita, esta mañana es una mañana buena en el Señor que nos habla a nuestros corazones. Un tiempo de meditación, un tiempo de predicación es para que más tu corazón se llene, se afirme y hagas decisiones buenas y recibas lo que Dios quiere darte. Quiere hacer misericordias contigo, quiere que vivas a su lado, quiere que comas lo que Él ha preparado para ti. Él quiere hacer misericordias y devolverte todo lo que se te fue quitado en un tiempo atrás. Es la buena palabra de Dios ahora. El problema es que tu mente tiene que cambiar para recibirlo. No pienses que eres un perro muerto, no pienses que eres un inservible, un bueno para nada. Cambia y recibe lo que el Señor, tu Dios, te ofrece. Solamente renovando nuestra mente, quitándonos esos parches, quitándonos esa frustración, incapacidad, como se quiera llamar, y aceptando lo que el Señor nos da, podemos gozarlo. La renovación de nuestra mente trae transformación y con ella comprobamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y vamos por último a un verso en el libro de Gálatas, capítulo 4. Aquí Pablo está haciendo una ilustración también, está diciendo una verdad por medio de una situación muy conocida. Está diciendo, aquí hay una casa de un señor, de un potentado, de un hombre rico. Tiene su casa y tiene su hijo pequeño. Pero también tiene sus sirvientes, sus esclavos, y uno de ellos también tiene un hijo. Así que esta es la figura que está presentando Pablo aquí. El Señor, dueño de todo, con su hijo y el hijo de un esclavo. Entonces dice, Gálatas capítulo 4, leemos, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de ti, papito, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí nos muestra que nosotros, aunque seamos creyentes, hijos de Dios, a veces nos comportamos como quien no lo es. Nos comportamos como el hijo del esclavo. Tienen que curarnos, tienen que cuidarnos, tienen que bañarnos, tienen que decirle esto no, esto así, esto allá, tienen que guiarnos. No tenemos todavía la mente clara para saber que somos hijos del dueño y somos herederos y que toda esta casa también es mía y será mía cuando mi padre ya no esté, o cuando esté gozaré de todo. Entonces, cuando tenemos la mente, aunque creyentes, pero de niños, no nos damos cuenta de todas las riquezas que Dios te está ofreciendo. Pero Dios quiere que llegue el momento en que tú ya no seas un niñito, sino que tú seas uno que se dio cuenta que eres un heredero y que tienes muchas cosas para disfrutar. Y la palabra de Dios es la que va a enriquecer nuestra mente y la que nos va a llevar a ese nivel. En esta mañana, para terminar, la conclusión es, renueva tu mente, es muy importante, con la palabra de Dios, quien te dice quién eres, qué cosa tienes y qué cosa puedes